Muchas personas han sido transformadas por Dios a través de este ministerio, pero sabemos que aún quedan muchas más. Por eso queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales y compartas el contenido que estamos generando. Recuerda que estamos en Instagram y YouTube como Misión Vida Internacional, en Facebook como Misión Vida Internacional, página oficial. Queremos bendecir grandemente a cada persona que ha contribuido a este ministerio con sus diezmos y ofrendas, para que juntos podamos seguir extendiendo el reino de Dios. Ahora prepárate para recibir lo nuevo que Dios tiene para ti. Seguimos con nuestra transmisión online. Buenas noches, iglesia, Dios les bendiga. Gracias por una vez más conectarse, gracias por estar aquí, por buscar la palabra de Dios, por darnos la oportunidad de llevar esta palabra a cada uno de sus hogares. Les bendecimos, bendecimos sus casas, bendecimos sus vidas y damos gracias al Señor porque hemos tenido la oportunidad una vez más, una semana más, de poder traer la palabra del Señor a cada hogar. Los bendecimos en manera especial y en la noche de hoy queremos llevar una palabra que Dios ha estado inquietando mi corazón en estos días. Siempre trato de predicar o de hablar, más que de predicar, enseñar lo que el Señor me habla y me enseña en los días anteriores a las prédicas. Siempre trato de hablar de lo que me sucede y de lo que aprendo. Y más que predicación, yo diría que son enseñanzas que Dios pone en mi corazón que quisiera compartir con ustedes. Y ahí donde están, les pido por un momento que si pueden inclinen sus rostros, cierren sus ojos y oremos al Padre. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, damos gracias por esta semana que nos das, por este día que podemos terminar escuchando tu palabra, por este momento que nos permites de sentarnos delante tal vez de un televisor, un computador, un celular, pero con nuestro ánimo y corazón dispuestos a escuchar tu consejo y escuchar tu palabra. Padre, habla a nuestro espíritu, habla a nuestro corazón. Que no sea palabra de hombre, que no sea emoción alguna, sino que sea tu infinita y amorosa palabra. Porque escrito está, Señor, que tu palabra es la que trae descanso a nosotros. Porque es tu palabra la que nos da esa fuerza para continuar. Eres tú, Señor, nuestro único sustento y motivo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te pido, háblanos, enséñanos y ministranos. En tu buen nombre, Jesús. Amén y amén. Quisiera empezar dando una pequeña ilustración de algo que pasa muchas veces en nuestras vidas. En lo general, me ha pasado muchas veces que tal vez nos sentamos en un momento de frustración a hablar con alguien o incluso con nosotros mismos y nos hemos llenado o nos hemos autopredicado o nos hemos autoflagelado a punta de mentiras que llegan a nuestra mente, que el diablo pone acerca de nosotros. Cosas como soy un desastre, soy un fracaso, estoy perdido, soy una decepción, estoy decepcionando a todos, o yo soy esto o yo soy aquello. Muchas veces nuestra frustración, nuestra carga emocional es aprovechada por el enemigo para traer a nosotros ese tipo de sentencias sobre nuestra vida, sobre nuestro pensamiento. Y muchas veces caemos en eso, muchas veces como que llega un momento de frustración a nuestra vida y es ese momento, ese preciso instante donde llegan esos pensamientos que nos atacan y nos condenan a diario. Entonces yo los invito a que conmigo vayamos al libro de Efesios capítulo 4, verso 22 al 24. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Y esta versión dice de la siguiente manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La traducción al lenguaje actual dice algo muy bonito que me quisiera que lo escucharan por un momento. Dice: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Y me gusta esta traducción porque nos lleva a ese punto donde quiero que empecemos esta pequeña reflexión. A veces llegamos al Señor y entregamos todas las áreas de nuestra vida, pero se nos complica o se nos hace muy difícil entregar nuestros pensamientos.
entregar ciertas creencias, entregar nuestra fe. Y muchas veces pasa esto de que llegan esos momentos de fracaso, llegan esos momentos tal vez de frustración, llegan estos pequeños altibajos en nuestra vida y se acercan estos pensamientos a nosotros y llegamos a decirnos cosas, a plantearnos cosas. Y yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿quién nos dijo eso? En algún momento, mientras yo estaba en un momento de frustración en mi vida muy fuerte, yo le decía a mi familia, estaba con mi mamá, con mi papá, y le decía: yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, yo soy un desastre, me siento frustrado, me siento estancado, siento que fracasé. Y tenía más o menos unos 21 años, 22 años de edad en ese tiempo. Y recuerdo mucho que mientras yo decía este gran discurso acerca de lo que estaba sucediendo en mi vida, de autoconmiseración hacia mí mismo porque no me habían salido las cosas, mamá me dijo eso, me dijo: ¿y a usted quién le dijo eso? Y esa pregunta me llevó a pensar toda esa noche, porque aunque yo quería sentirme frustrado, había algo dentro de mí que me decía que no era para tanto. Y esa pregunta yo pienso que debemos formulárnoslas a diario y filtrar constantemente nuestros pensamientos en eso. Ahora, mis pensamientos en aquella noche se remontaron a años atrás, a innumerables voces, situaciones y fracasos personales de un adolescente o un niño inmaduro. De palabras que impactaron mi vida entonces y aún estaban adheridas a mí como una etiqueta en mi camiseta o en mi interior, en mi corazón, que decía: hola, mi nombre es Edwin el fracasado, hola, mi nombre es Edwin el que casi fue músico, o cosas así. Constantemente llegué a tener días de amargura total y de frustración total porque no había entregado, primero no había entregado mi vida a Jesús, y segundo, no había podido entregar mis pensamientos y filtrarlos bajo la palabra del Señor. Ahora bien, aún estando en el Evangelio, aún ya conociendo de la palabra, aún teniendo un hogar cristiano, aún estando en un hogar cristiano, como joven, muchas veces llegaron esas palabras y esos ataques. Alguien que amaba al Señor Jesús no era una persona cualquiera, alguien que ya conocía la palabra, alguien que había conocido la gloria de Dios, alguien que había sentido la presencia de Dios. Y aún tenía este tipo de pensamientos en su corazón. Y yo sé que en la juventud actual he escuchado estos días y durante todo este tiempo de cuarentena y de estar tal vez encerrados en el tiempo que estuvimos en cuarentena extrema, he escuchado muchos jóvenes que se acercan a mi esposa o a mí a decirnos eso, que no se sienten frustrados, que se sienten abandonados, que se sienten de cierto modo rechazados. Y lo único que yo les puedo decir es: ¿y quién les dijo eso? Saben, la Biblia dice que todo lo que era viejo, Él lo hizo nuevo, y Él nos dio una nueva identidad y nos dio nuevos nombres. Y aún así, como me pasó a mí, le pasa a muchas personas, aún estamos atrapados en ese viejo segmento de nuestra vida. Y las mentiras que el diablo en su momento colocó no han perdido su pegamento y siguen ahí, pegadas, marcadas en nuestro corazón. No sé si eso le suena familiar. No sé si para usted, que tal vez lleva años en la iglesia, que tal vez es un hijo de un pastor, que tal vez es hijo de un líder, que tal vez sea un líder, y aún estás utilizando las etiquetas que el diablo colocó en tu pasado. Etiquetas como: hola, mi nombre es estúpido, rechazado, incompetente, no amado, ignorante. No sé qué etiquetas el diablo haya colocado. Y si esa es tu historia, mi pregunta, iglesia, amigo, es: ¿a ti quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que no era lo suficientemente bueno ni lo suficientemente inteligente
¿Quién te ha dicho que eres ignorante, torpe o quizás incluso despreciado o rechazado? Solo quiero informarte que esa no es la voz de Jesús. La voz de Jesús es amor y sus palabras son siempre la verdad. Jesús no solo nos recibe, sino que también nos libera. Y Él nos libera de las mentiras y las etiquetas que los falsos nombres que lastiman nos llegaron a nuestra vida, pero nunca tuvieron el propósito de quedar, sino que nosotros las amarramos y las pegamos en nuestro corazón, a nuestra alma. En el versículo que hablamos, la palabra nos enseña o nos recuerda que debemos quitarnos todo el ropaje de la vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque está dañada, está corrompida por deseos engañosos. Pero lo más importante es que dice que debemos ponernos la ropa de la nueva naturaleza creada según la imagen de Dios, la verdadera justicia y santidad. Y es así, esa es la vida cristiana. Hay algo que debemos entender: las mentiras no se caen, las mentiras se quitan. Las mentiras que el diablo ha puesto sobre nuestras vidas no se van a caer con el tiempo no cura nada, el tiempo a veces ahonda más la herida de una mentira que nos hemos predicado a nosotros mismos durante tiempo. Y debemos escoger nosotros arrancarlas de nuestra vida por una verdad de Dios. La verdad que es Jesús, la verdad que Jesús puso y nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Entonces yo quisiera decirles que somos aceptados. Nuestro valor no viene de la apariencia o de los elogios o logros, somos únicos. Dios nos tejió en su obra maestra. Somos elegidos porque Dios nos escogió, somos amados por Dios, somos rescatados pues Él nos rescató de los viejos patrones y hábitos de la antigua naturaleza y nos hizo nuevas criaturas. Después de esa pregunta que muchas veces recibí de quién me dijo eso, decidí regresar a lo básico. Y hoy te digo, iglesia, regresemos a lo básico, a los nombres que Dios nos dio de verdad. Y de todos los nombres llenos de verdad que Dios nos da, a mi mente siempre viene uno, el cual me aferro y siempre trato de tener presente: aceptado, punto. Por eso a esta pequeña reflexión le he colocado como título: aceptados y nombrados. Porque muchas veces en nuestras vidas sentimos como la desilusión de haber sido rechazados, pero en el Señor no somos rechazados, somos aceptados. No sé si alguna vez en tu juventud a los hombres, más que todo, no sé ahora cómo sea la cosa, pero cuando uno iba y se le declaraba a una mujer, a uno le daba, sinceramente uno sentía como cierto temor de ser rechazado. Y a muchos nos rechazaron. Y eso como que de cierta manera nos arma una barrera con las personas. Y las mentiras del diablo comienzan a tomar fuerza en nuestro interior. En mi caso, me presenté a una edad muy temprana en el conservatorio a estudiar música en Bogotá y fui rechazado, no pasé. Y eso marcó de cierta manera mi forma de pensar acerca de la música. Pero después de cierto tiempo entendí que soy aceptado por Dios. Y le pongo un punto después de esa palabra aceptado. No hay más. Soy aceptado y punto. Dios me aceptó. Soy aceptado y no importa en qué, porque Dios me dio la autoridad y me dio la capacidad de hacer las cosas. No importa cómo me siento, no importa lo que haya pasado o haya sentido, no importa lo que haya el diablo querido meter en mi cabeza. No importa lo que la gente me critique o denigre de mí, o de mi fe, o de mi forma de pensar, o de mi forma de hablar. Soy aceptado por el Señor y punto. Iglesia, tú también eres aceptado. Cuando las viejas etiquetas con tu nombre empiecen a pegarse una vez más en tu vida, recuerda que es tu decisión a dónde prestas el oído. Y la voz de Jesús que te dice: eres amado, eres aceptado, eres una nueva naturaleza, una nueva criatura.
tienes que entender que la voz de Cristo es esa, no la que viene a tildarte de algo negativo. En Romanos capítulo 8, verso 39, la Nueva Traducción Viviente dice algo muy lindo. Dice: ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y sin embargo, en estos días, y lo digo con respeto a muchas personas, he escuchado en muchas comunidades cristianas, en el internet, en YouTube, en Facebook, hablar de la fe acerca de las puertas, como si Dios fuera, yo le decía en estos días a mi esposa que a veces pensamos que Dios es un celador o un conserje de un edificio, porque siempre decimos Dios abrió puertas o cerró puertas. Y recuerdo que en estos días fui a visitar a mis padres y el celador no me dejó entrar, me cerró la puerta y entendí la palabra de él cierra o abre puertas. Y hice esa pequeña analogía pensando en esto: Dios no es un celador. Y lo decimos, sí, decimos que la palabra de Dios dice que las puertas que Él abre nadie las puede cerrar y las puertas que Él cierra nadie las puede abrir, pero no implica el hecho de que Él esté allí jugando con nuestras vidas. A que, hey, ¿pasa o no pasa? ¿Pasa o no pasa? No. Yo pienso que aunque Dios ordena todos nuestros pasos, nosotros tenemos la licencia, tenemos la capacidad sobre nuestros movimientos y decidimos qué hacer. A eso le llamamos libre albedrío. Y aun conociendo que somos amados, aceptados y demás, miramos a Dios en busca de respuestas y dirección a propósito de nuestras vidas. Y en Él y en su inmenso amor, Dios siempre nos va a dirigir nuevamente a Jesús, a Cristo. Porque escrito está: solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una forma de vivir esta vida, y es Cristo, es Jesús. Y en estos tiempos que el mundo ha decretado como crisis, yo veo con gozo y esperanza muchas personas que han clamado al Señor por provisión y han encontrado la bendición, así como la viuda de Sarepta en el tiempo de Elías, que mientras todo el mundo clamaba por la bendición de Dios y morían de hambre, esta mujer se pegó a una promesa, a la palabra de un profeta que le dijo: dame de comer primero a mí y después come tú. Y no les faltó nada hasta el día que el Señor volvió a traer lluvia. Y me encanta esto porque dan testimonio al mundo de que en Cristo no hay tiempos malos, sino una vida que se entrega al Señor en medio de ese valle de huesos secos, que Dios puede proveer y levantar un ejército a defenderla. Nuestra fe no es un acertijo para resolver, es un camino para seguir. ¿Pero cómo? Pues bien, no se trata de sermones y grandes verdades escatológicas, que es la comezón de oído de la iglesia carnal en este tiempo. Están hablando del rapto, están hablando del milenio, están hablando de la gran tribulación, de que si sale la vacuna no me la pongo porque es que es la marca del diablo. Y esa es la comezón de oído que tiene la iglesia carnal en este momento, saber qué va a pasar en el fin. O la otra es que hay mucha gente que se pega a grandes estudios doctrinales o prédicas neumatológicas llenas de poder y señales y prodigios. La neumatología es el estudio del Espíritu Santo, por si no entendieron el término. En estos días, en la semana anterior, murió un gran hombre de fe, para mí uno de los más grandes predicadores que he escuchado, y he tenido la oportunidad de escucharlo, que fue Morris Cerullo, un gran predicador, evangelista, lleno del poder. Clamaba y tenía un poder impresionante de parte de Dios, una unción grandísima. Pero aún viendo a este hombre con su gran poder, mucha gente está inclinando su oído hacia otro tipo de comentarios, hacia otro tipo de sermones. Y creo que estamos ante la generación más egoísta y apóstata jamás vista. Como dice el libro de Hebreos, que exponen públicamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo al vituperio. Gente que un día vino a la iglesia, gente que un día asistió, que creyó en el Señor, que levantó sus manos, que cantó, que danzó, que tocó para el Señor, que predicó. Y hoy son personas que exponen públicamente al vituperio el nombre del Señor por su modo de vivir.
La Biblia dice que por sus frutos son conocidos los árboles. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Personas altivas, arrogantes, orgullosos, prepotentes, amadores de sus pecados, que aun conociendo la verdad y habiendo gustado del Espíritu Santo, pisotean el sacrificio de Cristo, pisotean la sangre del Señor, que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, pero sobre todo altamente estudiados en ciencias y en filosofía. Hay gente que predica en contra de la palabra aún después de haber vivido un evangelio de cristianismo. Mucha gente conoce que muchos de los grandes músicos en la actualidad del reggaetón fueron primero, o sus primeros pasos fueron en una iglesia cristiana. Pero hoy están en el mundo hablando y diciendo, es mejor vivir sin Cristo. Pisoteando totalmente lo que algún día el Señor les dio, ese talento que les dio. Y veo que en estos tiempos es muy necesario, no tanto el estudio teológico como tal, sino ser un poco más apologéticos. La apología es la ciencia bíblica que nos enseña a defender racional e históricamente los dogmas de la fe cristiana. Y ahora hay gente que cambia su forma de pensar, su fe, por un virus. Porque sencillamente llegó algo nuevo que no se conocía. Hablábamos en estos días con varias personas acerca de esto. ¿Qué hacer? Porque es que hace más de 100 años no había una pandemia, no hay un libro de referencia. ¿Qué hacer en tiempos de pandemia? Y nuestros pensamientos, he visto mucha gente en la iglesia que sus pensamientos se han truncado, que ya no piensan como pensaría el Señor. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que aunque comiéramos cosas mortíferas no caeremos. Pero ya no cuenta esa palabra, porque ahora si salimos a la calle, pues sencillamente podemos morir. Y entonces, ¿qué pasó con la defensa de nuestra palabra? ¿Qué pasó con la defensa de nuestra creencia? ¿Qué pasó con nuestra fe? ¿Hasta dónde llegó nuestra fe? Y por eso, retomando la idea, yo sí entiendo claramente el concepto de puertas abiertas y cerradas. Pero solo es que no estoy seguro de aceptar esa premisa de pensar de que Dios está jugando al tingo, 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 tango, diciéndonos que avancemos o retrocedamos en cada situación, que es lo que culturalmente se nos enseñó. Y si bien a Dios le importa íntimamente nuestros corazones y ambiciones cuando son suyas, no creo que Él sea necesariamente el que cierra o abre la puerta diciendo cuándo sí y cuándo no. En contexto, una pequeña explicación a mi idea. Si eres músico, o tocas o cantas canciones malas, o eres desafinado, o no eres rítmico, no me apresuraría a decir que Dios cerró la puerta de mi carrera. Es una dura verdad, pero tal vez es hora de estudiar en el canto o en tu instrumento, o dedicarle tiempo a capacitarte. O la más difícil o lo más duro sería entender que no tienes el talento para la música. Y sin importar tu carrera o profesión, yo esto lo digo sencillamente porque estudié música y me sucedió en varias ocasiones que tratamos de llevarle la culpa de nuestro fracaso a Jesús y culparle a Él de ello, diciendo Él cerró la puerta. Cuando yo lo que quiero decir es que es muy fácil confundir el mal desempeño por intervención divina. Lamentablemente esa es la parte de la cultura política actual que se nos ha enseñado. El mundo predica y hemos aceptado y asimilado esa verdad. Siempre hay otro culpable de nuestras malas decisiones y resultados. Uno mira un partido de fútbol y si le tiran un balón, queda de frente al portero y le pega chueco, él no dice la embarré, sino que mira el piso a ver dónde es que está el morrito que le hizo descachar para no pegarle y atinarle al arco. O le echan la culpa a cualquier cosa. No caigamos en esa trampa del enemigo.
que nos llena de pensamientos de frustración. En cambio, ocupémonos en mejorar, en estudiar. Saca tu Biblia, desempolva tu Biblia y comienza a leerla. Busca la presencia de Dios. No busques respuestas a preguntas que no necesitas. Busca primero a Él, por lo que es Él. Ocupémonos en mejorar como cristianos. Dios se involucra en nuestras vidas de maneras invisibles. Siempre lo hace. Y nosotros lo sabemos. Lo hemos sentido. No sé si tú hayas sentido. ¿Cuántas veces, no sabes cuántas veces Él ha enviado a sus ángeles guardianes y que ha puesto entre nosotros y algún mal resultado? Esta frase me gustó muchísimo que leí en estos días. Golpear algunos topes en el camino no significa que Dios está tratando de enviarte un mensaje secreto o encriptado. No sé, hay mucha gente que es muy mística en eso. Si pasa por algo y no se preparó bien, no durmió bien y no se levantó a orar, entonces dicen, Dios no tuvo a bien que fuera a orar. Por algo será. Y eso es ser místico, ser religioso. Sencillamente no dormiste bien. Pero hay que levantarse, hay que esforzarnos y volver a intentarlo. Tal vez lo que intentamos simplemente no salió de la manera como esperábamos, pero hay que esforzarnos un poco más para conseguir el resultado de parte de Dios. Lo que realmente he llegado a creer es que en la economía de Dios nunca se desperdicia nada. Ni nuestro dolor siquiera, ni nuestras decepciones, ni siquiera nuestros contratiempos. Pienso que estas son las herramientas que Dios usa después como receta para que mejoremos en nuestro trabajo. Dejemos ya de echarle la culpa a Dios y de botar todo cuando Dios está a punto de darnos la bendición. Persistamos en la fe, persistamos en la oración. No sueltes la oración, no dejes de orar por aquella persona que tal vez llevas orando años y no ha llegado a los pies del Señor. En su tiempo llegará, sigue insistiendo. Dios no se ha olvidado de ti. En Santiago capítulo 1, versos 2 al 5, encontramos una palabra muy bonita que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Afortunadamente Dios no está escribiendo con un lápiz o una tarjeta de puntaje, examinando si hacemos las cosas bien o mal. Él está con nosotros mientras nosotros estamos navegando a través de la dificultad. Todos nos equivocamos y muy a menudo. Así que sigamos avanzando con nuestros ojos puestos en Jesús. Solo puedo decirles que no debemos preocuparnos, sino mantener nuestra mirada siempre en Él. Veámoslo siempre a Él. Si aseguramos que siempre se trata de Jesús, que siempre filtremos nuestros pensamientos a nivel de Jesús, créeme y déjame decirte que estaremos acercándonos un poco más al propósito con el cual nos creó. Algunas cosas que intentamos funcionarán, otras no. Es así de simple. Así que hago que mi meta sea aprender de lo que pueda, de los contratiempos, de los éxitos, y seguir adelante. Nuestros fracasos no nos ponen nuestros nombres, Dios sí. Nuestros fracasos no dicen quiénes somos, Dios sí. Nuestros fracasos no dicen a qué punto llegaremos, pero Dios lo sabe, Dios sí sabe. Y si no has escuchado el susurro en tu oído de parte de Dios diciéndote amado o aceptado, cuando tienes un contratiempo o un problema, solo recuerda que Jesús no es el que te está hablando. Jesús siempre tiene sus manos abiertas hacia cada uno de nosotros. Y en este tiempo, tal vez de dificultad, Dios se está glorificando en aquel que decide creerle, en aquel que decide extender sus manos a Él, en aquel que decide amarle y escuchar su palabra antes que escuchar los rumores del mundo. Yo te invito ahí donde estás que inclines tu rostro y oremos al Padre.
Querido Dios, te damos gracias porque sabemos que tu voz siempre habla con amor, que nos trae vida y nos trae verdad. Señor, danos la fuerza para escoger diariamente, quitarnos las mentiras y aplicarnos a la verdad, para que podamos vivir plenamente, caminando en la libertad y recordando, Señor, que el fracaso es solo parte del proceso. Y no solamente está bien, es mejor que bien, porque en ti mi debilidad se perfecciona. Gracias, Señor, por nunca llevar un conteo de mis fallas y por siempre ayudarme a superar mi caída para seguir y poder proseguir hacia la meta de nuevo que eres tú. Gracias, Señor, por amarme sin importar nada. Gracias por aceptarme. Gracias, Señor, porque aunque el mundo me desprecie, aunque el mundo me tilde de algo, en ti, Señor, sé que soy aceptado y amado y tengo un propósito y un futuro en ti. Y sé, Señor, que un día estaré delante de ti y podré ir delante de ti, podré caminar hacia ti y conocerte y podré escuchar esas palabras, Señor. Bienvenido, buen hijo, entra en el gozo de tu Señor. Ese, Señor, es la meta. Ese es el punto al que queremos llegar como iglesia. Gracias, mi Dios. Todo esto lo oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Iglesia, una vez más, gracias por seguir en los caminos del Señor. Los felicito porque sabemos que en este tiempo el Señor está obrando y el diablo está atacando constantemente. Les insto a que sigan perseverando en la palabra, que sigan buscando la presencia, que no dejen de orar, que busquen más de la presencia del Señor, que el Señor no se ha apartado, Él sigue allí y sigue hablando. Les bendigo y que esta semana, el resto de semana, sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Feliz noche.